Déjeme retomar el tema del que hemos hablado ampliamente y no es para menos. Desde temprano hemos estado aquí conversando del alcance que tiene lo sucedido ayer en la Casa Blanca con Donald Trump, con con Zelensky, con Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, y con los líderes europeos que estuvieron reunidos en la Casa Blanca en Washington, Estados Unidos. Le agradecemos a la maestra Talia Iskan, que es una experta en temas internacionales, es académica y doctorante en Comunicación y Cultura Política, y bueno, pues es académica de varias universidades, de la UNAM, de la Ibero, de la Anáhuac, de la Panamericana, tiene presencia en diferentes universidades, y le hemos buscado para conocer su punto de vista y lo que se anunció ayer, la posibilidad de un encuentro entre Zelensky y Putin y un eventual encuentro trilateral con Donald Trump incluido en una reunión posterior. Estamos hablando de algo que pues tiene alto impacto, porque estamos viendo de qué forma podría salir el mundo y Ucrania y los europeos y Estados Unidos y por supuesto Rusia, de lo que estamos viendo aquí, que se estimaba en su momento iba a durar algunas semanas y que ya lleva más de 3 años y medio. Estamos hablando, maestra, de un tema muy relevante, y lo de ayer no fue cualquier cosa. Bienvenida, Talia, por estar aquí. Gracias por estar en el programa. Hola Carmen, muy buenos días. Muchísimas gracias por el espacio. Igualmente, ¿qué análisis se puede hacer de todo esto? Pues mira, la verdad es que sí hubo un cambio decisivo bastante radical en la Casa Blanca, pues incluso en la cumbre de Alaska, Trump podríamos decir que abandonó la exigencia de alto al fuego previo, aceptando en camino a avanzar hacia un acuerdo de paz, sin detener la ofensiva militar rusa, lo cual se podría considerar incluso como una victoria clave para Moscú, porque hay que recordar que actualmente Rusia está dominando 20% de Ucrania, es decir, el territorio de Donbass. Ya tienen esta dominación militar, política, inclusive ideológica. Lo que Rusia va a buscar eventualmente va a ser el tema de legitimación de esto, porque también en estos 3 años y medio que tú mencionaste, Rusia se convirtió en uno de los países más aislados, a pesar de que sea una gran potencia en términos nucleares o militares. Las sanciones que ha sufrido de alguna manera sí afectó a la economía rusa, y también han habido muchas rupturas, incluso comerciales, políticas y diplomáticas. Entonces, claramente ahorita, con que Rusia obtenga respaldo diplomático sin ceder terreno, se puede considerar como un logro para el bloque ruso. Y Putin logró reposicionarse en el escenario internacional con honores incluso. Y eso sucedió sin concesiones reales. Y ayer, ¿qué pasó? Algo muy importante. Primera vez en la historia, Trump de alguna manera explícita dijo a Zelensky: oye, tienes que ceder estos territorios junto con el tema de Crimea, porque a pesar de que Rusia ejecuta en Crimea, el mundo, el sistema internacional no reconoce ese territorio como parte de Rusia, a pesar de que ya toda la población que vive allá es incluso rusa parlante. Entonces, el tema de consolidación territorial, como considerando el Donbass como punto estratégico, es el principal punto de negociación, yo diría ahorita. Y claramente ayer Zelensky no aceptó la propuesta porque ni modo. Europa tiene diferentes exigencias. Europa exige un cese al fuego, pero un cese al fuego no es igual a un acuerdo de paz, Carmen. Hay que recordar que un cese al fuego en un escenario bélico militar significa una pausa, no significa solución. Entonces, es por eso que Rusia desde el inicio no lo había aceptado. Ahorita la situación es bastante difícil, incluso yo creo que para ucranianos. ¿En qué situación se encuentra Ucrania? Con un número bastante grave, más o menos 12, 15 millones de personas desplazados como consecuencia de la guerra. Hay severos problemas de seguridad humana, de infraestructura. Todo el discurso de esperanza para poder anexar a la Unión Europea y a la OTAN ya no existe. Y las delegaciones europeas siguen respaldando a Zelensky, pero no más en términos militares, y al parecer sí son impotentes porque se fueron dejados a un lado en esa reunión. Realmente todo se acordó el viernes y parece que ayer simplemente se hizo una reunión multilateral para dar el comunicado.
Los bloques se están cambiando. A mí se me hace, Carmen, que Trump con este cambio, con este giro radical, va a simplemente culpar a Biden y el régimen de los demócratas por toda la guerra. Digo, lo cual parcialmente es correcto, porque Estados Unidos fue de los patrocinadores principales de esa guerra. Unidos causó esta guerra y claramente ellos tienen una economía de guerra porque son los productores y vendedores número uno de ciertos tipos de armas y tecnología armamentística en el mundo. Y ahora, al parecer, ya no les conviene, porque Estados Unidos también ahorita está en una crisis cívica, con muchos problemas económicos, de inflación, sociales incluso, y de alguna manera Trump quiere posicionarse como un héroe, en este caso, como un mediador, y de alguna manera quiere retomar su autoridad, incluso ante su propio público, diría yo, Carmen. Pues ni más ni menos, Talia, estamos hablando de una circunstancia así, pues que se le puso un plazo, ¿no? De 2 semanas. Vamos a ver si en 2 semanas hay una respuesta de Rusia, principalmente para que este encuentro bilateral y después trilateral pueda ocurrir. ¿Cómo imaginar ese encuentro? ¿En dónde te lo imaginarías? ¿Con qué condiciones? Porque Zelensky ayer que estuvo en la Casa Blanca dijo una y otra vez en la Casa Blanca y fuera de la Casa Blanca en su propia conferencia posterior que una reunión como esa tiene que ser sin condiciones. Y lo que parece que Rusia quiere es una reunión con condiciones. Básicamente las condiciones pues ya las conocemos, ¿no? Estamos hablando de que se desista de estar en la OTAN, de que se desista de defender o recuperar Crimea y demás cuestiones. Es correcto, Carmen. Yo creo que es bastante interesante lo que se está ocurriendo. Yo veo bastante difícil la posibilidad de una reunión bilateral entre Zelensky y Putin. Digo, eso es lo que se exija, pero el motivo principal de no reunirse con Zelensky por parte de Putin fue lo siguiente. Pues uno, el año pasado se pospusieron las elecciones. A Ucrania le tocaba unas elecciones presidenciales y además justo en el mismo tiempo que Zelensky había perdido 70% de popularidad, él mismo decidió posponerlos por la condición de la guerra, lo cual es legítimo ante su constitución sí le permite, pero a cambio Rusia, por ejemplo, sí había repetido sus elecciones y Putin había ganado con más de 80% en este caso. Entonces, a partir de allá, yo creo que el bloque del sur global o incluso el bloque de resistencia y la política exterior rusa no reconoció la legitimidad de Zelensky como una autoridad. Y eso es complicado porque claramente se va a negociar ahorita futuro de un país soberano, pero no reconocen a su presidente. Inclusive sus decisiones han sido en varios momentos no tan autónomos porque en todo el momento de la guerra fueron influenciados directamente por la Unión Europea, por los stakeholders de la OTAN, incluso esas alianzas que Ucrania nunca ha pertenecido. Todo se armó alrededor de un discurso propagandístico de la posibilidad de pertenecer a esas alianzas. Entonces, lo bilateral lo veo complicado, ojalá sí se puede hacer, y lo trilateral yo creo que va a depender también muchísimo de la postura de Trump y también de la postura ahorita de Zelensky de empezar a ceder el territorio, porque la verdad es que los que están perdiendo pues han sido los civiles ucranianos a final de cuentas con esa guerra híbrida, con esa guerra de ideologías, de choques, de discursos, fueron utilizados prácticamente el discurso de Ucrania soberana que estaría en una posición de contrapeso frente a Rusia no sucedió. Desde un inicio, yo creo que hace 3 años aquí en ese espacio contigo estuvimos hablando de Donetsk, de Gerson, incluso de la anexión. Rusia es una potencia nuclear, independientemente de que haya sido aislado o haya recibido esas sanciones, su potencial de resiliencia no se compara con ningún otro país en Europa del Este ni en Eurasia, y eso se sabe. Entonces, demográficamente también contiene muchos elementos de poder. Yo no pienso que se va a tomar el papel y el discurso de Zelensky de una manera igualitaria que Putin en este caso. Es por eso que como es una guerra proxy, es decir,
prácticamente Ucrania nunca fue solo, fue la voz de la Unión Europea y Estados Unidos, y ahorita hay una fricción entre el mismo bloque occidental. Estados Unidos y Europa están teniendo diferentes intereses y diferentes discursos, pero quien sigue siendo más poderoso en el escenario internacional, Rusia y prácticamente Estados Unidos. Ellos dos son los Big Brothers que van a tomar una decisión. Incluso la participación de Zelensky en esa posible reunión trilateral sería muy lamentablemente no más simbólico en este caso. Ni más ni menos, pues seguiremos hablando, si tú me lo permites, maestra. Estamos siguiendo de cerca este momento, pues importante. No es cualquier cosa que que los líderes de Europa se hayan presentado físicamente en la Casa Blanca. No me imagino esta reunión coordinada semanas o meses antes. Esto ocurrió de Alaska para acá, en fin de semana, ¿no? Exactamente, Carmen, porque claramente eso fue una reunión reaccional, fue una cumbre, pero aún así las situaciones no son iguales, porque la reunión que Putin tuvo con Trump fue bilateral y esta reunión fue diseñada bajo un contexto de una cumbre, como si fuera una conferencia inventada, y allá de una manera explícita escuchamos, incluso la mayoría del tiempo nomás estaban elogiando a Zelensky, Sí. y lo único que escuchamos, que quedamos, fue de que Estados Unidos ya no está de acuerdo con la posición de Europa, y Europa se queda impotente porque también ha tenido muchas pérdidas en términos de precios de petróleo, gas, economía, pero no quieren romper la alianza que ellos solitos habían creado. Sí, es muy simbólico, pero Europa, yo diría, cada vez más lejos de esa guerra. Y en las interpretaciones varias, maestra Talia Iskan, está lo que pasó en Alaska sobre un personaje como Vladimir Putin, que estaba en el ostracismo, digamos, diplomático, por decirlo así, entre otras cosas por la propia invasión a Ucrania de hace más de 3 años, y sobre todo porque tiene contra sí una orden de aprehensión del Tribunal Internacional. Estamos hablando de una figura que está siendo señalada gravemente, y tuvo que ser en Alaska el encuentro para que no tuviera que pasar por ningún otro país, por el aire de ningún otro país o por los cielos de otro país. Por un lado eso, así que sí llamó mucho la atención el despliegue elogioso de Trump hacia Putin el viernes pasado, esa alfombra roja que significaba tantas cosas, esos aplausos de Trump recibiendo a Putin. ¿Cómo los interpretas, Talia? Pues mira, el tema de la alfombra roja, el tema de los aplausos, yo creo que en la cobertura mediático se exageró un poquito, porque a final de cuentas es un homólogo, existe un protocolo diplomático y político. Cuando tú recibes un presidente, difícilmente, al momento que ya se acordó la reunión, difícilmente se va a generar un escándalo más. En este caso son las dos grandes potencias nucleares, están en posiciones iguales ante el escenario internacional. Con que ya lo haya aceptado, con que ya se haya propuesto la reunión, allá está el simbolismo, o allá en ese momento se podría interpretar una amistad. Entonces, esto es punto uno. El tema de Alaska, hay muchas teorías sobre el tema de Alaska, pero yo diría que fue escogido Alaska más allá por el tema de la cercanía y por la representación histórica y simbólica de Alaska, porque a finales de 1800, pues Alaska era un territorio que pertenecía al Imperio Ruso y luego fue vendido a Estados Unidos. Entonces, se puede incluso pensar como un territorio compartido históricamente entre estas dos potencias que tradicionalmente han sido rivales. Otra cosa sobre el orden de arresto. El orden de arresto de Corte Penal Internacional se basa en el Estatuto de Roma. Ojo, Rusia es un país que no firmó el estatuto, por lo tanto ese reconocimiento no tiene legitimación. Y también un punto que se nos está olvidando es que Estados Unidos también es uno de los pocos países que no ha firmado en ningún momento, que no ha ratificado el Estatuto de Roma. Por lo tanto, en el territorio estadounidense no hay algún problema respecto a ese tema de reconocimiento. Por ejemplo, si es que fuera otro país que sí ha firmado, vamos a decir, no sé, un país latinoamericano o un país no alineado, entonces allá sí podría ser un problema ante derecho internacional público, pero estas grandes potencias nunca habían sido parte de estas categorías o elementos de denominar a alguien como criminal de guerra o criminal de lesa humanidad. Lo mismo pasaría con Netanyahu, por ejemplo, si es que Trump lo recibe en estas fechas. Por eso hay que también estar como muy consciente de estos datos jurídicos en donde hay como estos limbos, porque Estados Unidos sigue siendo no
parte de muchos acuerdos internacionales justo para no tener fricciones con su propia política exterior y su constitución. Ni más ni menos, pues seguiremos hablando, si me lo permites, maestra Talia Iscán, gracias por estar aquí, te mandamos un saludo y seguimos en contacto. Hasta la próxima.